Y bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy con nuestra sesión. Nos acompaña nuestro socio y nuestro patrocinador diamante IDPN. Nos acompaña nuestro ponente Carlos Mario Contreras Correa. Y vamos a seguir con el cuarto modelo, que es el cuarto algoritmo, el modelo de negocio. Adelante, bienvenido, y pues bienvenidos a todos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Qué bueno que pudieron incorporarse. Ya llegamos al cuarto algoritmo. Este es, ya de aquí en adelante ya se ponen complejos los algoritmos porque, pues en la realidad de las empresas es que no hay soluciones fáciles ni simples, ¿no? O sea, cuando te ha tocado resolver algún tema a profundidad dentro de tu proceso o dentro de la organización, te das cuenta que no funcionan pues los curitas, ¿no? O sea, realmente hay que entrarle con todo, hay que hacer un diagnóstico profundo, hay que hacer una planeación estratégica competitiva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de aquí en adelante los algoritmos se empiezan a volver complejos. Este algoritmo explica cómo piensan los dueños de las empresas. Esa es la parte padre. Entonces, quien le entiende a este, le entiende a pues al patrón, le entiende al fundador, le entiende al dueño de la empresa, en general, pues a aquel persona que inició el negocio. Así es como piensan. ¿De dónde sacamos esta información? Pues de más de 170 empresas encuestadas en el proceso con pues, diferentes instituciones. En algunos casos fue con Secretaría del Trabajo, en otros con Secretaría de Economía, el INADEM, con el Politécnico, por nuestra cuenta, etcétera. Y toda esa estadística, pues nos ha ido permitiendo crear como ciertos patrones de comportamiento de los empresarios y eso al final ha generado como una visión muy eficaz para definir pues cuáles son la forma en la que envisionan o la forma en la que visualizan los dueños, la alta dirección, los mandos medios, ¿no? Entonces yo espero transmitirles lo mejor posible nuestro aprendizaje, la información que hemos recolectado y que esto les funcione y les ayude a avanzar más rápido en el tema de impulsar las diferentes etapas que tiene una organización, entendiendo que pues toda organización en su crecimiento pues va a pasar por diferentes etapas o estados organizacionales, que es como les llamamos nosotros. Los estados organizacionales cada vez van siendo más complejos nada más por la obvia razón o la razón más obvia, que es que se va integrando cada vez más gente. Y esa gente que se va integrando cada vez tiene perfiles pues más profesionales. Entonces la organización empieza a adquirir habilidades cada vez más complejas y eso por obvias razones implica que también administrarla se vuelve un poco más difícil, ¿no? Entonces, bueno, el modelo de negocio es eh, una visión o un viaje hacia el pensamiento de los dueños de las empresas, de los socios fundadores, del iniciador y de todas aquellas personas que en su momento decidieron emprender, ¿no? Y emprender con éxito, es decir, pasaron de ser artesanos a un taller de artesanos, a un taller especializado, una empresa regional. Entonces, bueno, la intención es que primero entendamos qué significa tener un modelo, ¿no? Un modelo para competir. Entender también que en el tema de los negocios, la aplicación de este concepto de modelo es diferente a la que usualmente tenemos en la mente, ¿no? Y también, obviamente, entender que entre el modelo para competir y el modelo de competitividad, pues aunque suenan prácticamente igual, sí hay una diferencia y esa diferencia está asociada a nuestra interpretación, sobre todo de algunos aspectos que son básicos. Entonces, bueno, todo esto lo vamos a platicar el día de hoy, lo vamos a tratar de hacer de la forma más amena posible, inclusive un poquito divertida, para que podamos entretener la mente que siempre está pensando en otras cosas, se quiere ir a otras cosas que tienen que hacer, y dos, para que se quede ahí un recuerdo que nos ayude a en algún momento a enfrentar esta situación, si es que esto pudiera llegar a pasar en nuestros negocios y recordar cómo podríamos solucionarlo, ¿no? Bueno, entonces vamos a iniciar.
Gracias, Mari. Gracias a la Asociación de Empresarios de Iztapalapa. Y sí, no dejen pues ahí en saco roto lo que nos decía Mari, ¿no? O sea, los congresos empresariales son fundamentales. O sea, ahí tiene que acudir toda la alta dirección, los socios, los dueños, los fundadores, para que encuentren este tipo de información y les ayude a precisamente resolver los temas que hay ahí en la organización, ¿no? Bueno, además ahorita pues tenemos la presión de este señor que todos los días nos está generando conversación. Yo no sé cuántas veces lo mencionan ustedes en su día, pero me imagino que sí varias, o por lo menos lo piensan, o por lo menos lo escuchan, ¿no? Y eso es porque efectivamente está cambiando el modelo en el que se hacía el comercio. Hace unos años eran los principales promotores de libre comercio, del libre mercado, de no hay reglas excepto las del mercado, y ahora resulta que no, que el mercado son ellos y que ellos definen cómo se va a jugar en el mercado. Y bueno, tienen razón, o sea, los países que no hemos comprendido la importancia de tener un mercado competitivo, pues estamos sujetos a este mercado. Qué es el mercado estadounidense? Son cuates que tienen dinero, esa es la realidad, y no solamente tienen dinero, son cuates que consumen, todos, o sea, desde niños se les enseña a consumir, desde niños se les enseña a usar y a crear el dinero, y entonces, ¿por qué todo el mundo le quiere vender? ¿Por qué es capaz de transformar la economía del mundo? Pues porque es el lugar a donde llevas tus productos y todos se venden. Qué padre, ¿no? Imagínate llegar a un mercado, ¿no? Poner tu puesto y que al final del día te hayas quedado con cero mercancía. ¿No? Está genial, ¿no? Así es el mercado estadounidense. Es un mercado muy prolífico en el sentido de la compra, en el sentido de de la aceptación a los productos, de la apertura para la compra de productos, y entonces eso lo hace el mejor mercado del mundo. Esa es la realidad. Estados Unidos es el mejor mercado del mundo. Y todos los demás, pues estamos afectados porque nosotros nuestros productos los vamos y los vendemos ahí. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, la forma de resolverlo de la manera correcta y total pues, sería que cada país se preocupara por crear un mercado con esas condiciones o características, ¿no? O sea, enseñarle a tus consumidores, o sea, a tus ciudadanos, a consumir, porque eso le da sentido a la economía, la hace versátil, la hace dinámica, la hace ágil, y entonces, bueno, pues ahí tienes lo que estás buscando en otros países, ¿no? Entonces, bueno, este cuate nos está presionando y nos está obligando inclusive a entender, pues, qué son los modelos, ¿va? Entonces, bueno, para que esto quede todavía más claro, la intención es que, pues, les muestre, espérenme, denme un segundo, déjenme regresarme, ahora sí. A empezar por las cosas que son, indispensables, ¿no? O sea, en este caso, perdón, es que de nuevo se me mueve la presentación, pero lo vamos a poner aquí así, de punto. Y aquí lo vamos recorriendo, ¿no? Bueno, o sea, para empezar, pues tendremos que definir qué es un modelo. Un modelo, a diferencia de, pues, un método, ¿no? Una metodología, la diferencia está en que el modelo ha sido probado en diferentes condiciones y en diferentes circunstancias y es capaz de replicarse. ¿Qué significa eso? Que cuando utilizo una metodología, no necesariamente voy a obtener el mismo resultado que obtuvo otra persona aplicándola, variando ciertas condiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, metodologías o filosofías de trabajo. Yo creo que todo el mundo ha escuchado el tema de las 5 S, ¿no? Esta versión japonesa de la limpieza, el orden, la disciplina, que en México la transmiten las mamás cuando nos enseñan chicos a hacer, a escombrar el cuarto, a limpiar nuestras cosas y a organizarlo. Esa filosofía que al final de cuentas se vuelve un método de trabajo porque está definido, entonces tiene ahí como los pasos que se tienen que seguir. Sí cambia mucho de aplicación
cuando lo usas en un ambiente de trabajo controlado como el de los japoneses, versus cuando lo aplicas, por ejemplo, en un ambiente de trabajo más de tipo latino o más bien hispano, europeo o norteamericano. O sea, la realidad es que los resultados sí varían. ¿Y por qué varían? Bueno, pues porque dentro de esas instrucciones, las personas que siguen la instrucción tienen una visión muy diferente de las cosas, ¿no? Entonces, si nosotros estamos pensando en filosofías o en metodologías de trabajo, tenemos que entender que la metodología no siempre va a dar el mismo resultado que donde originalmente se planteó. Muchos utilizan también el método Dupont para el tema de la seguridad industrial y bueno, pues han tenido grandes fracasos siguiendo esa metodología, aunque la metodología es muy buena, ¿no? Entonces, por qué pasa esto? Bueno, porque quien la diseñó, en este caso Dupont, pues tenía ciertas condiciones que le eran no ajenas, o sea, eran sus propias condiciones y eso pues obviamente le permitía definir de manera muy precisa cómo utilizar sus herramientas, sus recursos. Cuando tú lo quieres aplicar, si no tienes las mismas herramientas, los mismos recursos, las mismas condiciones, se vuelve mucho más complejo y esas pequeñas variaciones son las que hacen que el resultado no sea el mismo. Entonces, el modelo es, a diferencia de las metodologías, algo que sí se puede replicar, no importando las condiciones. Y eso le da una salida muy interesante a aquellas empresas, empresarios y altos directivos que necesitan replicar lo que están haciendo en otros lugares para hacerlo más grande, ¿no? Por ejemplo, una franquicia o, por ejemplo, una fábrica que quiere abrir una segunda área de trabajo o una oficina o inclusive algo que dentro de la organización ha funcionado, como por ejemplo un procedimiento de trabajo, ¿no? O alguna disciplina operativa. El modelo tiene características muy similares, pues, a lo que hacemos cuando estamos dibujando a papel. O sea, es una intención primero de qué es lo que quiero construir. Por eso ahí les puse, pues, como un bosquejo, ¿no? De la moda o un bosquejo, por ejemplo, arquitectónico. La intención es que a través de, todavía sin gastar, porque todavía no lo pones en marcha, sin gastar, puedas proyectar. O sea, sirve para también transmitir la visión que tienes. En este caso, por ejemplo, en el caso de la moda, pues lo que se busca, y cuando hablamos de un modelo o de una modelo, en realidad lo que estamos diciendo es de que esa figura permite transmitir completamente la visión del diseñador, o sea, de cómo proyectó esa prenda para su uso y para pues para engalanar a la personalidad que la viste, ¿no? Y en el caso de los planos arquitectónicos, permite básicamente el ahorro de recursos, que eso es lo más importante. O sea, en un proceso en un proceso constructivo, obviamente los recursos no son abundantes, o sea, van a estar finitos y por lo tanto es necesario desde el primer momento saber, conocer y adelantarse al consumo que va a haber de estos recursos. Entonces, el modelo también sirve no solamente para transmitir la visión, no solamente para dar confianza, porque sabemos que es replicante, sino también para optimizar los recursos que se van a utilizar en la construcción, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo qué es eso, la idea de utilizar el modelo como una herramienta en la gestión, en definitiva, nos va a ayudar a poder cuantificar, cualificar y adicionalmente proyectar de la manera más realista posible las intenciones que tenemos, ¿no? Entonces, es pasar de los planos a una maqueta que me permita entender qué es lo que se está buscando, que me permita comprender cómo se van a utilizar los recursos y cómo puedo participar yo. O sea, dónde dentro de las habilidades que se requieren voy a participar yo, ¿no? Entonces, sí, sí se ve la pantalla, ¿verdad, María? Sí, gracias. Bueno, Sí, sí, entonces, la podemos ver. Muchas gracias. perfecto. Bueno, entonces, la idea de utilizar modelos es precisamente para que no solamente el dueño de la empresa tenga dentro de su mente qué es lo que quiere construir, sino que sea capaz de poder explicarlo. Y para que esa explicación le permita sumar
a más personas con diferentes habilidades, inclusive mejores habilidades o mayores habilidades que las que él tiene, para que aporten al proyecto. Entonces, pudiera yo no ser experto en el cálculo de estructuras como empresario, pero dentro de mi equipo de trabajo hay alguien que es experto en eso. Entonces, si yo le doy la visión que tengo, él va a poder saber en qué momento le toca a él participar. Probablemente yo no sea experto en temas de iluminación ni de optimización de espacios, pero si yo le transmito a mi equipo de trabajo y dentro de ellos hay gente que tiene habilidades, experiencia, conocimientos sobre estos temas, ellos van a poder sumarse y aportar al proyecto. Entonces, esta es la importancia del modelo de negocio. Es que todos y cada uno dentro de la organización sepan cómo van a aportar a esa visión que quieren construir. Ahora, por ahí estaba viendo un video muy interesante que habla sobre que el que no entiende el beneficio no va a participar. Y eso es lógico. O sea, si tú no entiendes el beneficio, y es como cuando le decimos a los niños que es parte de lo que viene en el video. Yo creo que sale con Nayo, un cuate que tiene videos de tipo empresarial o de personalidades. Si lo encuentro, se lo mando a Mari para que se los comparta. El, el cuate habla sobre el tema del beneficio. Entonces dice, por ejemplo, los niños, pues un niño chiquito no, puede comer con las manos sucias o limpias. O sea, en realidad no encuentra ningún beneficio en lavarse las manos. Por eso les cuesta tanto trabajo a aceptarlo como una rutina. Y obviamente nosotros tenemos que estar insistiendo, insistiendo en que se vaya y se lave las manos para que eso se convierta en un hábito y posteriormente pues se pueda comprender el beneficio. A veces el beneficio se entiende precisamente con el prejuicio, con el perjuicio, ¿no? O sea, cuando resultaste dañado por no hacerlo, ¿no? Entonces, cuando tienes una enfermedad estomacal y la asocias a no haberte lavado las manos, entonces ahí entiendes por qué razón tenías que lavarlas. Eso es muy desafortunado porque casi siempre es el camino que eligen las personas para aprender y en las empresas también. Sin embargo, el modelo de negocio puede romper ese patrón, que solamente hasta que te caes en el pozo aprendes o aceptas que pues era necesario no caminar por ese lugar o que era necesario taparlo. El modelo de negocio pretende por la buena transmitir esto. Entonces, cuando yo te explico que dentro de ese edificio, en el piso número sexto, ahí va a estar tu oficina y que en esa oficina vas a tener aproximadamente 60 metros cuadrados para tener una sala de juntas, para tener tu oficina, tener una librería o biblioteca para tu uso personal o el de tu equipo, y que ahí además vas a tener todos los servicios de forma privada, pues para que precisamente puedas atender de la mejor manera posible las cosas que te tocan dentro del negocio, ¿no? Bueno, ahí lo hace atractivo para las personas, ¿cierto? O sea, dice, ok, no, bueno, pues esto sí suena bastante bien y a lo mejor esto sí me interesaría ser parte de esta idea, ¿no? Entonces, bueno, esto se los menciono porque precisamente para eso es el modelo de negocio. O sea, viene a sustituir esa necesidad enjundiosa del líder de explicar demasiado. No sé si ustedes tengan todavía a su iniciador, a su socio directivo o dueño, y es un cuate que todo el tiempo habla mucho. Sí, no, no sé, levanten la mano si todavía viven este fenómeno. O sea, es alguien que en las juntas, ay, siempre se echa un pitch al final o al principio, ¿no? Y ya que las personas no te entienden. Entonces, pues es que no sé por qué, si cada junta les explico y les digo cómo debe de ser el tema, no sé por qué no sé en qué idioma hablo y ellos en qué idioma hablan. No, ese es como el guión el pitch que se saca. Bueno, eso pasa porque no contamos con un modelo de negocio y a veces lo visual es más fácil que el tema del explicativo, ¿no? O sea, si yo puedo ver lo que estás diciendo que vamos a construir, me resulta muchísimo más claro que me lo describas. Hay cosas inclusive que no se pueden describir, ¿no? O sea, es más, vamos a hacer un ejercicio. El que lo logre, pues se lleva, ¿qué será? Un pase VIP al Congreso. A ver si es cierto. Fíjense, así le he puesto de duda, ¿va? A ver, descríbanme el color azul. ¿Cómo se describe el color azul?
El que lo logre se lleva un pase VIP al Congreso. Pues para empezar tienes que saber qué tipo de azul para poder escribirlo, ¿no? Y la otra es comparas con algo que tenga el mismo color. Ajá, pues está como en chino de escribir colores, ¿no? Pues Podría ser simplemente que si ves el mar y dices este mar de Cancún y muestras una foto, el azul es este tono, cremoso, con colores, hasta puedes poner para eso están los pantones, ¿no? Ah, o sea, sí, 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 pero, o sea, ¿cómo lo describes? O sea, tienes que usar otras referencias. Y ahorita acabas de decir algo muy importante. Eh, ¿tu nombre cuál es? Oscar. Oscar, cuál sería una forma más fácil de explicarlo? Una foto. Eso es azul. Ah, genial. Bueno, el modelo de negocio es esa herramienta que intenta mostrar lo que es difícil de explicar. Esa es la razón de por qué tu patrón, si le quieres llamar así, tu jefe o dueño de la empresa, el socio fundador, etcétera, 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 habla tanto, habla y parece que nunca se cansa de repetir la misma historia. Pero es precisamente porque es incapaz de construir una herramienta que le ayude a transmitir su visión. ¿Cuál es la herramienta correcta? Se llama modelo de negocio, ¿va? Ahora, hay otra razón por la cual debe de existir esta herramienta. Y esta es muy poderosa y no encuentro otra forma de explicárselos. Si no la puedo transmitir, mi explicación, eh, o el caso es de que la pueda transmitir, pero no la puedes comprender, entonces estás en una situación en la que debes forzosamente buscar apoyo en algún programa directivo para iniciar. O sea, empezar a tomar algunos cursos sobre esto, ¿va? ¿Por qué? Pues porque no hay otra forma de justificar la existencia del modelo de negocio. En el modelo que planteó de comercio los Estados Unidos de América hace unos años con el tema del libre comercio y las reglas del mercado, eh, pues digo, no es que fuera como buena onda de los norteamericanos, lo que pasa es que pues la neta es que sí es la economía más pujante, la que sabe captar mejor las necesidades del mercado. Yo digo que los estadounidenses son no buenos, perdón por la palabra, pero son chingoncísimos para hacer marketing. O sea, pueden venderte hasta la cosa más estúpida que pueda haber y la compras. ¿Pero por qué? Porque hacen un análisis profundo y serio sobre las necesidades del mercado y lo convierten en productos. Entonces, bueno, cuando empezó el libre comercio, pues la idea era que todos tenían la oportunidad de participar en esa fiesta que es pues el comercio, ¿no? A nivel mundial. Entonces bastaba con que tuvieras un producto que tuviera ciertas características, pues para que fueras invitado a esa fiesta. Con el tiempo, algunos competidores, primero los japoneses descubrieron que era una magnífica idea ir copiando los productos norteamericanos y ofrecer un producto similar con ciertas condiciones, digamos, robustecidas, ¿no? Por ejemplo, un motor más económico con mayor rendimiento, que les tomó muchos años posicionar esa idea en el mercado, ¿no? Porque el mercado norteamericano, para empezar, y hasta la fecha todavía disfruta de un motor V8, de un motor V6, de una cosa que truene. Y aquí, digamos, no podemos ser tan hipocritones. O sea, la verdad es que sí suena bonito y sí suena, y además es padre traer un vehículo de esas características, caray. O sea, que le pises al acelerador y la cosa esa despegue es una cosa hermosa. Entonces, en los primeros años de los vehículos japoneses, pues esa no era su realidad, ¿verdad? O sea, el vehículo pues era mucho más lento, menos reacción, no sonaba tan bonito, pero bueno, la intención fue esa, ¿no? O sea, ir hacia allá, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que con este esquema,
Los productos que en su momento eran muy especiales fueron perdiendo esa característica. Cuando los productos son muy especiales y no se encuentran en el mercado tan fácilmente, es decir, no los puedes reemplazar, eso es un producto especializado y se le reconoce porque solamente tú lo tienes. O sea, no va a ser muy difícil que alguien te compita porque antes tendría que desarrollarlo. También puede ser que el producto no es que sea muy bueno, pero es que es muy necesario, como por ejemplo las vacunas durante la pandemia, ¿no? O sea, no es como que la vacuna sea muy buena, porque ya vimos que no, o sea, que nos vieron, nos timaron, por ejemplo, esta vacuna de AstraZeneca, N cantidad de problemas secundarios tenía, ¿no? Pero pues tú te confiaste porque gran laboratorio, súper reconocido, lo que sea. Pero lo que sí era cierto es que era necesaria, o sea, tan necesaria como que te decían, pues es que igual si no te la pones te mueres. Entonces tú decides, ¿te la pones o te mueres? ¿No? Porque en ese momento también veíamos al COVID como una puerta rápida a la otra dimensión, ¿no? Un pasaje express. Entonces, bueno, esos productos como tal son muy especiales y por lo tanto tienen un mercado, lo que le llaman el océano azul. Es decir, no hay competidores. Cuando tú sales a la venta, pues es el único producto que tiene esas condiciones, esas características y por lo tanto el mercado pues lo va a consumir. Si tú no estás en ese mercado, entonces desafortunadamente para ti estás en el producto, estás en el mercado de los commodities. ¿Qué son los commodities? Bueno, pues son productos que sí son fácilmente reemplazables. No sé si se han dado cuenta, pero ahorita que por ejemplo está llegando China, que ya pasaba con los japoneses y todavía sigue pasando. O sea, ustedes comparan un vehículo alemán, por ejemplo, un Mercedes-Benz, con un vehículo de alta gama de Toyota, por ejemplo, Infinity, ¿no? O comparan los vehículos no, creo que Infinity es de Nissan, ¿no? Sí, Infinity me parece que es de Nissan. Pero si tú comparas la alta gama a los vehículos japoneses, se van a dar cuenta que son muy parecidos a la versión alemana, solo que más económica, ¿no? Entonces tú dices, no, bueno, pero es que en temas de tecnología, no, en temas de tecnología traen lo equivalente, o sea, traen pantallas, motor grande o potente, no, ya no grande, potente, sí, confort, sí, lujo, sí, servicio, sí, ¿no? Entonces te ponen siempre un vehículo muy cercano como opción para que tú puedas hacer una compra, pues más inteligente. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué pasa con los mercados que están, pues digamos, basados en commodities? Que yo creo que todos los que están el día de hoy aquí están en commodities, ¿cierto? ¿O alguien tiene un producto demasiado especial que no se puede encontrar en el mercado? Levanten la mano si quieren, pues para más o menos saber y poder poner ejemplos de ese tipo. ¿Alguien tiene un producto que sea demasiado especial que nadie lo encuentre en el mercado? O que el mercado lo necesite, o sea, que ustedes sean así como que la última coca del desierto. No, David Nava dice que sí, y JCM Oscar creo que también. A ver, ¿cuál es su producto de ustedes, que es tan especial? ¿me escuchas, Carlos? Sí, Tenemos una bolsa para caja Petri que es el sustituto del celofán, pero la diferencia del celofán es que no tiene buena sellabilidad. Entonces, eso mejora la parte de la productividad en las líneas de farma. ese es un producto de esos. ¿Y ya la tienen la patente o todavía no? Mira, lo que tengo entendido es que sí está registrado, pero no sé cuál sea la vigencia actual de la patente. Bueno, si no tienen la patente, no es. Si tienen la patente, sí es. ¿Va? Bueno, exacto, exacto. Son este tipo de productos que nadie los tiene. Ahora, este tipo de productos, no porque lo tengas, significa que ya la hiciste, porque para que eso sea consumible, necesitarías un fenómeno como la pandemia, ¿no? O sea, algo que haga que todo el mundo voltee a ver y diga, ¿quién es el que tiene? O sea, si estamos en el desierto, 50 personas en el calor ahí, increíble, etcétera, etcétera, etcétera,
aunque tú vendas limonadas, si no voltean a verte, pues te vas a quedar con la limonada. O sea, algo tiene que pasar para que te volteen a ver y digan, ah, allá venden limonada, genial, ¿no? Vamos sobre la limonada. Entonces, ese producto, que es muy especial, necesita un marketing extraordinario y gastos de posicionamiento muy elevados. Para todos los demás están los commodities. Y si tú aceptas que eres un commodity, entonces vas a aceptar algo todavía más poderoso el día de hoy, y eso es lo que yo quería dejarte. Esa sería mi aportación para ti. Estás en un mercado en donde tienes que competir. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que tengo que competir? O sea, si tú tienes un producto A y tu competidor tiene un producto A que son similares, en ese momento el consumidor tiene la opción de elegir el tuyo o elegir el de tu competidor. Entonces tú tienes que competir por él, por ese consumidor, por ese cliente. ¿Cómo? Pues puedes ofrecer ofertas, precio, más calidad, eh, más valores apegados a su cultura de él. O sea, por ejemplo, hay gente que sí estima, por ejemplo, el tema de el cuidado al ambiente. Hay gente que está consciente del tema de la seguridad, la importancia de no explotar niños en la fábrica, en el trabajo, de la responsabilidad social, etcétera, etcétera. Entonces, si tú te apegas cada vez más a esas características de tu mercado potencial, de tus clientes potenciales, entonces ahí estás ayudándole o estás sesgando la decisión de tu consumidor, ¿cierto? O me estoy equivocando. ¿Ustedes cómo visualizan esto? ¿Están de acuerdo con lo que digo o no? ¿Qué opinan? Aplica también en los servicios, ¿eh? O sea, actualmente, por ejemplo, podemos ver hasta conglomerados de hospitales. O sea, por ejemplo, tienes el ABC y tienes el Metropolitano, o tienes el Ángeles, o tienes, etcétera, etcétera. Y todos están en un mismo lugar. O sea, la decisión del consumidor de entrar a uno, otro u otro, ¿por qué razón se da? Si al final de cuentas allá adentro lo que vas a encontrar son lo mismo, o sea, médicos, instrumentos, consultorios, básicamente es lo mismo, o me equivoco, ¿existen hospitales que tengan cosas diferentes? O sea, que sean, que digas, puta, no, es que este hospital es como entrar a otra dimensión. No, pero ahí ya entra a lo mejor el que, no sé, una recomendación o el hecho de que tengan ciertas ISOs o el que eh, sea, no sé, una corriente inglesa o un estudio inglés o un estudio español o sea, son otros factores que hacen que la decisión de ir a ese lugar. Bueno, ahora, Pamela, inclusive que hasta medicina alternativa y natural, como la que se usaba Sí, aquí antes, ¿sí o no? sí, O sea, que sí, temazcal. herbolaria, sí, Ajá. O sea, hay hospitales sí, que ahora dicen, no, 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 es que yo tengo temazcal. Por sí. favor, ¿cómo, güey? Pues es que hay gente que dice, pues yo estoy en ese modo. O sea, ese es mi Sí. tema. O tenga Entonces, el sello del Best Place to Work, por ejemplo, ¿no? ¿no? O sea, y si no lo tiene, pues no me convence tanto. No me convence. Ajá. Exacto. Bueno, esta parte es bien importante que la entendamos porque eso significa competir. O sea, sí, la palabra competir no necesariamente se refiere a que tengamos que pelear por algo, pero sí hay que entender que una fracción de ese concepto sí implica enfrentarte a. Ahora, como tú dijiste y lo acabas de definir muy padre, la competencia no necesita o no necesariamente es una guerra, ¿no? O sea, no es, es que si tú te das esto, yo esto y hago aquello y esto, o sea, como una loquera. No, no, no. Tú, casi todo lo que dijiste fue como una reflexión hacia adentro, o sea, pero sí tengo que entender que tengo que competir, o sea, que el que está ahí al lado es mi competidor y está ofreciendo un producto igual o similar, parecido al mío. Entonces, la reflexión que tengo que hacer hacia adentro, y esa es la otra gran parte que nadie ve, como si fuera un iceberg, es que competir significa que interiorices qué es lo que tu cliente necesita para que tú, con base en esa información, robustezcas tu propuesta de valor. Entonces dices, bueno, a mi cliente le interesa
el tema de Best Place to Work. Ok, ese tema yo no lo tengo, lo voy a construir. Para que yo cuando me vuelva a acercar a clientes potenciales como él, yo lo pueda ostentar y se lo pueda ofrecer. A lo mejor esta primera vez pues me ganaron al cliente porque mi competidor sí lo tenía, pero la próxima vez yo lo voy a ofrecer. No se trata de golpear al competidor, no es así como que, ah, pues es que este competidor no está pagando impuestos y lo voy a ir a denunciar. Ay, es que este competidor tiene trabajadores venezolanos y yo lo voy a ir a denunciar a migración. O, es que, ¿sabes qué? Está haciendo dumping y o sea, no se trata de ir a joder al vecino. Se trata de entender cuáles son las necesidades del cliente y que tú el día de hoy no puedes satisfacer. Regrésate a tu casa, arregla lo que tienes que arreglar y vuelve a salir con una versión más competitiva. No sé si hasta ahí lo pude transmitir bien, o sea, si se entiende por qué habría que tener un modelo para competir. Un modelo para competir sería entonces la suma de todas esas ventajas, de todas esas condiciones, de todas esas análisis que has hecho que te han permitido definir de una manera más eficaz que tu competidor las necesidades y expectativas que tienen tus clientes. ¿Sí logré transmitirlo? Sí, Sí, qué bueno, sí. excelente. Entonces, el modelo de negocio no solamente es para el dueño, o sea, no es para que el dueño diga, no, pues es que todos vestidos de rosita nos vamos a ver más chido. O sea, es que si tenemos unas mesas ergonómicas, con unas mesas ergonómicas, todo va a estar mejor. Yo no dudo que no sean buenas ideas, o sea, vestirse todos de rosa, pues si eres una empresa, por ejemplo, que se dedica a dar experiencias, como por ejemplo hace poquito fue mi hija, le invitaron a un cumpleaños de una de sus amiguitas de la escuela, el negocio se llama Mi Primer Spa, ¿no? Y las reciben con una batita rosa y les dan masaje y todo. Bueno, ahí sí está eso a todo dar, o sea, es muy buena idea esa, ¿no? Este, y que tengamos mesas ergonómicas y que todo, bueno, eso va a hacer que la gente tenga menos fatiga en el trabajo, eso también es importante, pero sí también debes de considerar la relevancia de que tus clientes entiendan y visualicen y te transmitan pues toda esa información, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, el modelo sirve entonces para competir y para transmitir visión. Y como no va a ser una práctica teórica, les vamos a dar algunas opciones. Este modelo es de un cuate, si no me equivoco, es de Dinamarca o de Noruega, ¿no? Es un noruego, que escribió un libro que se llama Modelo de Negocio o Business Model Plan, me parece que se llama su libro. Está bonito su libro, es así como tipo caricatura, ¿no? Entonces lo abres y te va dando un seguimiento, una idea de por qué, o sea, lo que acabamos de platicar en la presentación, de por qué deberías de tener un modelo de negocio. Esto en el 2012, 2013 y 2014 era lo nuevo, ¿eh? O sea, esto era totalmente novedoso, no existía. De hecho, este libro se volvió tan famoso por eso, porque equivalía a un producto muy especial que no había en el mercado. Pero, eh, pues en su momento fue como no entendido tan claramente, ¿no? O sea, no fue tan fácil comprenderlo porque la idea era así muy revolucionaria. O sea, no había en ese momento una herramienta equivalente. O sea, casi todo el mundo hablaba del business plan. ¿Se acuerdan de esa herramienta? Del plan de negocio. ¿Alguien hizo planes de negocio alguna vez? Levanten su mano. Era como el parecido al método FODA. Pues sí, o sea, incluía todo eso, ¿te acuerdas? O sea, le Sí, metías el FODA, le el metías el FODA. estudio de Ajá, mercado, el estudio de sí, competidores, el de licores, ajá, proveedores, ¿no? sí, Luego te decía, no, pero es que pues, pon tu propuesta de valor, o sea, di qué es lo que tú sí, vas a vender, en cuánto lo vas a vender, y calcula el vender, punto de ajá, equilibrio. Y entonces, entre más lo hacías robusto, pues quedaba así como muy fregón y bueno, sí. pues ya si no vendías, si no salía, por lo menos estabas orgulloso de que lo hubieras hecho, ¿no? Era un buen trabajo, era un buen Exacto, era, trabajo. era como un trabajo Sí, bien pro, ahí ya podías sí, decir que ya eres un pro, ¿no? Pero ese documento, a diferencia del modelo de negocio,
Y esa es la parte que yo discrepo con este autor, o sea, le admiro su intención, qué bueno que lo escribió su libro, porque muchos emprendedores tomaron mucha luz a partir de ese libro, pero tenía una limitación. En realidad, este documento que están viendo en pantalla, que se llama el modelo Canvas, como que más bien ayudaba a definir la estrategia del negocio o el plan de negocio, pero no el modelo. Son cosas diferentes y hoy por eso vamos a entrar o nos vamos a echar un clavado al cerebro de los dueños para que vean cómo piensan. Y ustedes me van a decir o me van a negar la afirmación que hago a partir de los ejemplos que les ponga, ¿no? Bueno, ¿en qué consistía el Canvas? Bueno, el Canvas básicamente consiste en definir cada uno de los puntos que están ahí y empezaba por decir, pues primero define quiénes van a ser tus segmentos de mercado o los clientes objetivo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, este estaba perdón la expresión, pues estaba muy chingón esta idea porque decía, no todo el que pueda comprar tu producto te lo va a comprar, mijo. O sea, no te alucines. Es más, inclusive aunque estés en el desierto con un chorro de gente que se está muriendo de sed y tú vendas limonada, habrá algún hijo desobediente que prefiera tomar café caliente en ese lugar, ¿no? Así funciona el mundo, siempre hay uno. Entonces lo que decía este Canvas era, no le vendas a todo el mundo, o sea, no empieces, define a quién sí le quieres vender. Entonces, por ejemplo, si le preguntan a IDPN quién es su cliente objetivo, es un cuate que tiene entre 44 y 56 años. De preferencia es hombre y no es por un tema de género, simplemente porque nos hemos dado cuenta que los hombres son en el tema empresarial los que más brincan. O sea, ¿a qué me refiero? No decimos que no haya mujeres empresarias exitosas, sino que a las mujeres empresarias les cuesta más trabajo a sus nuevas corrientes o nuevas tendencias de rápido. O sea, como que tienen que ver que alguien más ya probó ese camino como para hacerlo ellas. En cambio, los hombres sí son así, o sea, sí, o sea, dicen, por eso vivimos menos, ¿sí? O sea, los cuates sí se arriesgan, ¿no? Entonces, por eso nosotros, entre 43 y 56 años, está en su mejor momento. Si tiene socios, son socios participativos, de preferencia, y si no, son socios nada más pues, de cumplimiento, de requisito para abrir el acta, ¿no? Tiene un negocio prolífico, o sea, le está yendo bien y está pensando en crecer. Esa es, por ejemplo, una definición del segmento, ¿no? Eso ya era una cosa súper disruptiva en su momento. Porque nadie lo hacía. Cuando hacían el plan de negocio, lo hacían siempre pensando en lo que ellos querían. Yo quiero ganar 20 millones, entonces tengo que vender 200,000 de estas cosas y 50,000 de estas, ¿no? Y entonces así, ya sabes. Entonces todo lo que ¿cómo se llama? Todo lo que se planteaba, pues era así como muy ególatra, pues, por así decirlo, ¿no? O sea, con tu visión, tu idea, lo que tú crees, lo que va a ser, como demasiado también, eh, eh, pues, digamos, soñador. Así se hacían los planes de negocio. O sea, pensando como que saliendo ya te estaban esperando allá afuera para comprar tus cosas. No, es que ya aquí afuera ya están todos los 200,000 clientes que voy a tener. Y eso en realidad no pasaba. Entonces muchos se frustraban porque decían, pues no fue así. O sea, me dijiste que escribiera el plan de negocio y no funcionó. No fue lo que yo esperaba. Bueno, entonces ya aquí este cuate, este noruego me parece, ya nos había ayudado muchísimo. O sea, no. Primero piensa en el cliente, ¿no? O sea, ¿quién te va a comprar la cosa esa que dices que vas a vender? Va. Luego te decía, para que le llegues a este cuate, tienes que construir ciertas relaciones. O sea, no va a ser así como que luego que salgas ya. No, o sea, vas a tener que ir construyendo una relación. ¿Qué tipo de relación es la que vas a construir? Que después este cuate, ay, ahorita se me fue su nombre, Jürgen, ay, ¿cómo se apellida este cuate? Bueno, Jürgen, como un vendedor Jürgen Klarich. Exactamente, gracias. Él habló ya después cuando se inventó su casco, que está locochona la idea, pero es bastante buena, del tema del cerebro, de, ¿cómo se llama? De reptil, ¿no? Y empezó a decir, no, pues es que las personas buscamos seguridad o buscamos esto, buscamos aquello, y dejó de una manera más clara a lo que se refería este noruego con el tema de establecer relaciones con el cliente. O sea, ¿qué es lo que estás vendiendo? Generalmente no estás vendiendo el producto que dices que estás vendiendo.
O sea, por ejemplo, la gente que va a comer hamburguesas a McDonald's, y lo digo porque ayer me tuve que comer una, y la verdad sí no son ya nada buenas. O sea, la neta, y puede ser que a alguien le gusten, y lamento si a alguien le ofendí por decir eso, pero la verdad es que si tú quieres una hamburguesa buena, no vas a McDonald's. O sea, a ver, aclaro. Una hamburguesa buena definida desde la estructura que contiene, ¿no? O sea, una carne jugosa de una buena carne, por así decirlo, con verduras frescas, con un pan, pues, por ejemplo, no sé, con ciertas características, ¿no? Un pan de masa madre, un pan brioche, o sea, ciertas condiciones a características, o sea, eso no lo vas a encontrar en McDonald's por más que le pongan deluxe y que la línea especial a las hamburguesas, ¿no? Y discúlpenme, si a alguien le gustan las hamburguesas de McDonald's, está bien, pero no es un lugar a donde tú irías a comerte una buena hamburguesa. Sin embargo, la gente va al McDonald's y me sorprende la cantidad de gente que tiene McDonald's por muchas otras razones. La gran mayoría, o por lo menos un 60% de los que asisten al restaurante va por la cajita feliz, porque tienen niños chiquitos que definitivamente esa parte o ese segmento de mercado McDonald's lo tiene muy bien identificado y por esas razones que siguen sacando los jueguitos. Ahorita está la de Minecraft y los monitos que te dan pues, son de esta película. Y bueno, o sea, la verdad es que lo ves y hasta te dan ganas de comprar la caraja cajita con tal de que te den el juguetito, ¿no? Pero ahora también abrieron un nuevo segmento que son los trabajadores de teletrabajo como yo. O sea, su servidor, pues generalmente siempre trabaja en esos lugares. Entonces, ayer tenía una junta con un cliente con el cual me disculpo porque llegué tarde a la reunión, aún en el teletrabajo, por diversas circunstancias, pero pues es que iba manejando y no podía pararme a tomarla. Entonces, lo primero que encontré fue un McDonald's. Dije, aquí me voy a meter y me metí ahí porque hace que el café es hasta con refil, siempre hay lugar, la música no está tan alta como en el Starbucks. Entonces dije, ahorita para pronto, este lugar lo soluciona, ¿no? Entonces, realmente a mí, McDonald's no me vende hamburguesas. A los chavitos tampoco les vende hamburguesas. ¿Qué nos vende? Nos vende otra cosa, pero no hamburguesas. Esas relaciones van descritas en este cuadro. Ajá. Y ahí mismo van, pues obviamente si lo puedes definir como un tipo de relación y si no, pues lo puedes definir como el esfuerzo que vas a tener que hacer para poder llegar a ese segmento, ¿no? Y abajo viene la especificación, o sea, cuáles son los canales, o sea, qué canal es el que vas a usar para llegar a este cuate. Que ahorita, por ejemplo, pues canales se nos han abierto un montón a todos con el tema de Mark Zuckerberg, ¿no? Con el tema de este cuate Jimmy Page, no es Jimmy Page, ¿cómo se llama? El de Google, bueno, los fundadores de Google. O sea, el tema es que todos estos son canales que te permiten conectar con esas personas. Luego dice, a ellos plantearles una oferta de valor. La oferta de valor va a ser diferente. O sea, no es lo mismo para una persona, para un niño chiquito, McDonald's, que para un adulto promedio, que para alguien que sí quiere ir a comer una hamburguesa. También define cuáles van a ser tus actividades clave, ¿no? Y tus principales recursos que vas a utilizar. Y además, cuáles van a ser tus socios estratégicos. Por ejemplo, en este caso, si yo decido que los canales que voy a usar sean de tipo digital, bueno, entonces uno de mis recursos, perdón, uno de mis asociados o de mis socios clave, pues va a ser Facebook, ¿no? O sea, podría ser, pues, pero si pongo a Facebook, bueno, Facebook me va a exigir recursos y Facebook me va a exigir actividades clave. Por ejemplo, este curso el día de hoy, y lo estoy haciendo a propósito, y Mari se va a enojar conmigo, así que, bueno, pues desde ahorita ya le acepto la regañada a Mari. El día de hoy empezamos con 15 personas, ahorita van 13. Eso es lo normal, o sea, personas que se vayan saliendo durante la explicación. Pero casi siempre nuestro ranking está por arriba de los 20 y Mari no me va a dejar mentir. Al menos IDPN siempre tiene ese ranking. ¿Por qué el día de hoy hay menos? Ah, bueno, porque una de las actividades claves que se tiene que hacer ahora no la hicimos. Y no la hicimos a propósito porque estamos sondeando, pues, cuáles son nuestras mejores formas de llegar a ustedes. Entonces, ¿a qué me refiero? A que dejamos de hacer promoción tan intensa. Generalmente, cuando vamos a tener una plática de estas, le mandamos la invitación a un montón de personas, lo cual tampoco es económico, hablando de recursos, ¿no? Y obviamente, pues también te implica mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Entonces, estamos tratando de hacer que los que nos sigan vía de manera institucional, para que se enteren
de los eventos que tenemos. Entonces, por ejemplo, en Facebook creamos ahora, ya ves que ahora ya puedes crear estados y darle seguimiento, ¿no? O sea, alguien crea un estado y tú le puedes dar seguimiento. Este, entonces la idea era ver cuántos realmente nos siguen sin que hagamos tanta promoción, ¿no? O sea, como para saber de qué realmente es el tamaño de convocatoria que tenemos. Entonces, eso es a lo que se refiere con actividades claves y con los recursos. Obviamente, pues el tiempo, mi tiempo, el tiempo de la asociación, todo tiene un costo. Eso sería lo que iría aquí en las actividades o principales recursos. Y abajo, las fuentes de financiamiento, bueno, las fuentes de financiamiento y las fuentes de costos, ¿verdad? O sea, los costos en dónde se van a devengar, o sea, con quién voy a meterle la lana, porque aunque no parezca, pues de todas maneras cuesta. O sea, a mí la asociación, por ejemplo, nos dicen, vamos a ser patrocinadores diamante. Ese patrocinio nos está costando a nosotros. ¿Cuál es el beneficio? Sí, claro, pues la asociación de manera muy intensa, diligente y profesional nos está publicitando, está invitando a más empresas, les está continuamente recordando que IDPN es uno de los patrocinadores diamante, que tenemos ahí la posibilidad de ofrecer cosas concretas para los empresarios en el día del Congreso, y razón de eso son estos algoritmos que estamos platicando, pero todo eso cuesta, no es gratis. Y luego a un lado están cuáles van a ser nuestras fuentes de ingreso, o sea, cómo se va a financiar toda esta loquera. Sí, o sea, tú quieres llegar a cierto segmento, ¿no? Quieres llegar a los empresarios, a los dueños de empresarios, pero ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, todo esto lo describe este cuate en su libro. Entonces, si tienen la oportunidad de hacerlo, cómprenlo. Si tienen la posibilidad de ir a una biblioteca, consíganlo, denle una leída. Les va a gustar, de verdad, está muy padre, muy ameno el libro. Y les va a dar una visión, una aproximación a la definición de, pues no como modelo de negocio, porque realmente que definas eso no te define un modelo de negocio. O al menos no para aquellos que ya tienen el negocio en marcha. Tal vez para alguien que nunca ha tenido un negocio y lo está poniendo, esa herramienta sea fabulosa. O sea, le daría yo un 8 de 10, ¿no? Cuando no has incursionado en el negocio, o sea, el negocio no existe, lo estás definiendo teóricamente. Pero si tu negocio ya está funcionando, entonces le doy un 6 de 10, porque aunque sí te va a ayudar, algunas cosas vas a decir, uy, no, pues está muy limitado, aquí no que... Esta diapositiva es de la presentación anterior de planeación estratégica competitiva, porque así es como se empieza a definir el modelo de negocio. Generalmente las personas sí tenemos un modelo para competir y lo hemos ido construyendo con base en nuestras experiencias, con cada una de las cosas que hemos ido viviendo. Por ejemplo, esta les decía yo que fue en una empresa que trabajé automotriz. Así era como gobernaba el dueño de su empresa. Lamentablemente él ya falleció, pero él había dibujado una línea amarilla en una pared. Esa línea amarilla él la pintó y a él indicaba cuando los inventarios estaban por rebasar su capacidad de financiación. Entonces, cuando llegaba ahí, le hablaba al director comercial y le decía, si no bajas ese inventario, te corro. A mí me vale si eres del TEC de Monterrey o de la Ibero, o si vienes de la de Yale o del MIT. La próxima vez que yo vea que el inventario llega ahí, te vas, ¿no? ¿Por qué? Porque él había vivido esa experiencia de vender, era su negocio, él lo creó, o sea, así piensan. Entonces fueron descubriendo caminos rápidos para precisamente, ahorrarse malas experiencias, porque pues obviamente lo aprendió por la mala, ¿no? Entonces dice, si me paso de ese nivel, trueno. Entonces ya se lo sabía y así era como enseñaba, como educaba, como transmitía, ¿no? Son algoritmos simples que poco a poco se van sumando a otros algoritmos, más otros algoritmos de otras áreas, de otros procesos, y se van haciendo cada vez más complejos. Pero esto, por ejemplo, no te lo puede dar este modelo de acá arriba. Por eso les decía que esta forma de establecer el modelo de negocio tiene muchas limitaciones, ¿no? Porque además yo no la puedo poner aquí en relaciones con el cliente ni en actividades clave. O sea, sí puedo poner ahí en actividades clave, está revisando el inventario, ¿no? Pero no tiene el sentido y la fuerza que en la práctica esto significa. O no puedo poner ahí, pues revisar que el inventario no llegue a la línea amarilla, ¿no? O sea, hay como cosas que no hacen, como que no caben en la herramienta. Entonces, bueno, ¿qué sí puede funcionar para los que ya tienen un negocio?
Para los que sí tienen ya puesta en marcha el negocio, la mejor manera de ir definiendo tu modelo es a partir de la información y de la información digital. Porque si la información la vas a tener en carpetas, en las carpetas esas verdes Clifford que todo mundo tiene en su oficina, o en las, incluso las bonitas panorámicas con todo y portada, pues no sirve de mucho, pues. O sea, la información ahí no ayuda. O sea, sí está, pero no ayuda. Y consultarla es complejo. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, que necesito primero que nada tener un recurso disponible para hacerlo, ¿no? Entonces casi siempre entran los estudiantes que me voy consiguiendo o que voy ingresando, ¿no? Y los meto ahí. Dos, pues que le entiendan, o que tengan herramientas o conocimientos de análisis de datos, lo cual casi no es común. Entonces, pues digamos que el sacarle provecho a esta información no va a ser tan fácil. Algunas soluciones que se han dado en el mundo a esta situación son las siguientes. Un RP que es como el equivalente a que te den unas muletas. Por qué las empresas que tienen un RP que no fue diseñado por ellos, sino que lo compraron, llámese Oracle, que inclusive está dentro de las 15 empresas más valiosas del mundo, ¿eh? O sea, Oracle está entre las 15 empresas más valiosas del mundo, pero no sigue o no deja de ser unas muletas. Y ahorita te explico por qué. O sea, el RP es tratar de resolver una necesidad, porque sí lo es, para la empresa. ¿Cuál? La necesidad de pagar impuestos. Si tenías una idea diferente de eso, estabas equivocado. El RP lo quieren los empresarios para pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos, una vez que los pagas, dejan la utilidad y entonces él puede saber si el negocio es buen negocio o no es buen negocio. Entonces, además de que te quitas a dolores de encima, ¿verdad? O sea, si tú no tienes cómo demostrar cuáles fueron tus ingresos, cuáles fueron tus gastos, tus costos, lo que te quedó, etcétera, etcétera, pues Hacienda te va a observar y te va a multar en el mejor de los casos, si no, pues hasta te puede clausurar, hasta te pueden meter al bote. Entonces, el RP lo compramos las empresas como para resolver esa parte, pero no resuelve nada más. O sea, algunos se han extendido a llevar el tema del inventario, otros han querido tener módulos para la producción, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué digo que son como muletas? Porque no están diseñados ni pensados para tus propias necesidades. Están diseñados para una necesidad en general. O sea, esto es lo que tú necesitas. Ahora, regresemos en el tiempo a la presentación. Lástima que se salió Pamela, pero regresemos en la presentación en el tiempo al principio y volvamos al punto en el que el consumidor está exactamente en la calle, en la acera, y está pensando en entrar al Hospital Ángeles Metropolitano o al ABC. Y de nuevo vienen a él un montón de cosas en qué pensar. Pero en lo único que no piensa ese consumidor es en si tú tienes un ERP o tienes un CRM, ¿cierto? O si creen que el consumidor decida con base en que tú tengas un ERP como Oracle o un ERP como SAP. Pregunta. O sea, ¿el consumidor te va a elegir por cuál ERP tienes? A ver, ayúdenme. ¿Ustedes qué No, piensan? a él no le importa, tienes que cumplir solo sus requisitos. Sí, o sea, le vale un pepino cuál ERP tenga, ¿cierto? O si usas una calculadora científica o una calculadora de las otras. ¿Sí o no? Le da perfectamente lo mismo. O sea, esta herramienta nunca estuvo pensada para tu cliente. Bueno, algunos más sofisticados te ofrecen un CRM, que bueno, a diferencia del ERP, que eran unas muletas, o sea, que te ayudaban a caminar, el CRM a lo mejor es una prótesis, ¿no? O sea, es más cómoda, un poquito más eficaz, ¿no? A lo mejor más eficiente, pero no deja de ser algo que es ajeno a ti. ¿Por qué? Porque el mejor Customer Relationship Management o CRM, o la mejor forma de llevar la relación con los clientes, es la que naturalmente se le da a tu negocio. ¿A qué me refiero? ¿Cómo cierran los negocios los dueños? Yo recuerdo una reunión bien interesante con los cuates de ahí
Cuando estaba en la industria automotriz, me tocó una reunión en donde iban a negociar con Volkswagen la fabricación de, en ese momento, el Jetta A4. Y estábamos queriéndoles fabricar nosotros el múltiple de escape. Entonces, esa pieza era pues, una pieza compleja, o sea, la neta es que era compleja por la geometría que tenía. Y porque además, pues nos ponían un reto de un determinado espesor en milímetros de aluminio. Entonces, bueno, para poner interesante esto, y se lo estoy diciendo real, esto no está inventado, ¿no? O sea, es anécdota. Al lado de nosotros estaba una empresa que se llama, ay, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero era de unos japoneses. La de nosotros, pues es una empresa México-alemana. Y digo México-alemana porque era más mexicana que alemana, aunque el dueño, el fundador era alemán, pero pues había construido con talento mexicano. Y es una empresa que actualmente tiene 7,000 empleados en el mundo y además está casi en todos los continentes, excepto en Oceanía. Pero bueno, ¿qué quiero decir con eso? Que nosotros ahí, y lo digo así hasta un poco pretenciosamente, en el corredor industrial ahí en Lerma, nosotros éramos pues el papá de los pollitos, o sea, éramos un monstruo, o sea, teníamos un complejo industrial en donde había inyección de plástico, inyección de aluminio, fundición de aluminio por gravedad, ensamblado de máquina, con maquinaria CNC, ¿no? O sea, era una mini ciudad, o sea, era una cosa monstruosa. Y los japos, pues eran una empresa chiquitita, pues, o sea, la verdad, o sea, comparación de nosotros con máquinas viejas, pues, o sea, ahí todos, fregados. Bueno, pues debo decirles que la gran mayoría de los proyectos no los quitaban ellos, y la empresa estaba al lado, o sea, estábamos nosotros y ellos a un lado. Así como lo que les decía el cliente afuera esperando para entrar y decidir con cuál. Y entonces, para resumir la historia, pues este cuate que estaba allá afuera en la acera, esperando darle el proyecto ya sea a los japoneses o a nosotros, era Volkswagen, ¿no? Entonces entraron a una reunión y ese día se descargó, o sea, se dejaron venir los directivos más chipocludos de todo el grupo. Entonces venía gente de Coahuila, Chihuahua, de Ciudad de México, de ahí de Lerma. Llamaron a los cuates que teníamos en el Centro de Investigación y Desarrollo en Alemania, que bueno, en ese momento era así como chiquito, pero pues ya teníamos, ¿no? Y ahí estaban todos. No, bueno, pues se aventaron 1 hora hablando, 2 horas hablando, y pues total que no se cerraba el negocio. Y no se cerraba y no se cerraba, y la gente de Volkswagen ya estaba un poquito intensa, o sea, ya les habíamos dado nuestras mejores galletas, nuestro mejor café, y ya estaban con cara de ya me voy a parar, ya me voy, y sabíamos lo que eso significaba, o sea, significaba que le iban a dar el proyecto a los japoneses. Y nosotros no íbamos a dejar que eso pasara, pero no había alguien dentro de la organización que pudiera hacer el cierre. Hasta que, pues por ahí las altas, bueno, por ahí las lenguas rápidas fueron a decirle al dueño, el dueño andaba por ahí, andaba siempre en su carrito de golf, podando los árboles, porque ya a cierto tiempo a eso se dedicaba, a podar los árboles. Y entonces alguien le fue a decir qué estaba pasando en la sala de juntas, y este cuate, así que a toda velocidad en su carrito de golf, llegó, entró al edificio donde estaban las salas de juntas y le pidió a todos que se salieran, excepto a uno de los directivos de ahí, que pues era además su hijo, y otro cuate más de la planta. Sacó a todos y se quedó con el equipo de Volkswagen y dicen pues, los chismosos, ¿no? Entre ellos yo, que la negociación terminó de la siguiente manera. Mira, si me das la pieza del A4, yo te fabrico todas las refacciones del Volkswagen Beetle, el primero, el viejito, o sea, el de carburador, el bochito. Se siguen vendiendo las refacciones, ¿eh? O bueno, se seguían vendiendo, desconozco si ahora todavía, pero todavía hay ciudades como Tasco en donde todo es un bocho. Pero bueno, esas piezas se tienen que fabricar, o sea, alguien tiene que fabricarlas. Y él les ofreció fabricárselas gratis. Te hago estas piezas gratis, dame el A4. Ahí se cerró el negocio, se acabó la oportunidad para los japoneses. Entonces, ¿eso en qué CRM lo puedes meter? Eso es experiencia, eso es conocimiento de tu cliente, es conocimiento de tu mercado. Entonces, ¿cuál es el mejor CRM? Pues no existe.
tendrías que seguir tus propias recetas. El problema de seguir tus propias recetas es que implica un proceso de autocrecimiento. ¿Dónde se describe ese proceso de autocrecimiento? Ajá, en las normas ISO. Su compañera hace rato, Pamela, decía, es que pues, las empresas algunas tienen ISO, sino es que... ¿Qué significa tener un sistema de gestión? Significa que tú estás probando tus propias recetas. Yo de ninguna manera digo que no utilices RPs o utilices RMs, o sea, hasta cierto punto son necesarios, son un mal necesario. Pero deberías de empezar a pensar en darle fuerza y sentido a tus propias recetas, a tus propias maneras de trabajar. Y eso te lo describe el sistema ISO. Solo que el sistema ISO empieza así, como una terapia de este tipo fisiológica, en donde tienes que entender que estás pisando chueco, que te paras mal, que no tienes arco, que te lastimaste pues las conexiones en el cuerpo, porque desafortunadamente no te ejercitas, porque has estado sentado mucho tiempo, etcétera. Todos esos vicios que tiene la empresa, todos esos vicios ahí están. Y cuando tú implementas una norma ISO, esa norma ISO te va a estar haciendo ver que te equivocas al momento de tomar decisiones. Oye, es que ya aprobé esto. Oye, sí, pero eso que aprobaste tuvo un tema de revisión. No, ok, está mal. No, pero es que se necesitaba, por eso. Pero es como la rehabilitación. Te estás saltando los pasos y te va a quedar chueca. Bueno, yo, por ejemplo, soy X-Men, ¿no? Porque por ahí de los 15 años, no sé por qué, me aloqué, bajé el pie del carro cuando todo estaba en movimiento y entonces una llanta me lo pisó y tronó. No se rompió, pero quedó lesionado. Me pusieron una férula y como al mes y medio yo ya estaba desesperado, pues estaba chavo, o sea, imagínense, ¿no? Pues ya me urgía salirme. Entonces estaba ahí como, pues así como el capítulo de Bart Simpson, ¿no? De los Simpson, donde está lesionado, ¿no? Ya estaba desarrollando enfermedades mentales, entonces pues me quité la férula y a partir de entonces me truena el tobillo, ¿no? Entonces soy un X-Men, o sea, de ahí tengo esa facultad adicional a todos que si le hago así truena y parece como matraca. Eso es precisamente el tema del cuidado de los sistemas ISO. O sea, te van creando hábitos, pero esos hábitos te va a costar trabajo aceptarlos. No puedes aprobar si no se ha revisado, ¿no? No puedes decir que la empresa va bien si no tienes indicadores. No puedes seguir o decir que la empresa va bien porque tienes indicadores, pero no tienes procedimientos. No puedes establecer que las recetas son correctas si de esos procedimientos no fueron previamente probados, ¿no? Entonces, además de tener una etapa de rehabilitación, pues también implica un cambio de hábitos, o sea, reorganizar tu tiempo, alimentarte bien, evitar ciertos alimentos, complementar tu dieta con ciertos suplementos alimenticios que te van a funcionar. Por esas razones que la gran mayoría de las empresas prefiere muletas o prefiere prótesis. Porque no tiene que hacer nada, o sea, dice, bueno, pues tengo sobrepeso, pero con esta prótesis puedo aguantar. Pues dale, ponla, no tengo que esforzarme. Entonces, la gran mayoría decide no utilizar sus propias recetas y eso impide que construya su propio modelo de negocio. Esa es la razón de por qué pocas empresas entienden esta herramienta. Porque todo el tiempo están improvisando. Porque todo el tiempo buscan una herramienta que les resuelva en el corto plazo en vez de esforzarse en revisar sus propias recetas. ¿No? Bueno, ya saben, nos pueden seguir en www.idpn.mx, que ahorita nos estamos mudando y pues ahí todavía la página está como un poquito caída, pues lo estamos replanteando, pero también nos pueden escribir a contacto@idpn.mx y nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook como IDPN Social, en YouTube, que es en donde subimos estas grabaciones, como Innovación y Diseño de Procesos de Negocio, en Instagram como Innovación y Diseño. Y de nuevo regresamos a esto. Entonces, ¿tú cómo vas a competir? Si vas a competir en un commodity con muletas o con prótesis, ya de entrada te digo, te van a ganar la carrera. ¿Y por qué? Porque no estás compitiendo solamente con mexicanos, estás compitiendo con chinos, con coreanos, con japoneses, con italianos, con españoles, con colombianos. Los colombianos están súper agresivos, o sea, dicen, no, pues sí, o sea, yo sí tengo hambre, si tú no, con permiso. Los venezolanos también están compitiendo duro, o sea, hasta en el tema del trabajo se compiten. Entonces, bueno,
Lo mejor que podrías hacer es recapacitar y entender que tu herramienta más poderosa no es tu CRM ni tu ERP. Tu herramienta más poderosa, la más poderosa de todas, es tu sistema de gestión, tus propias recetas, tu propio modelo. Por sencillo que sea, por ejemplo, así no importa. Oye, pero eso está bien ridículo, es una bobada. Sí, pero ese es el camino a definir un modelo. Esto es lo que realmente le sirve a tu empresa. Esto es lo que realmente a ti te resuelve problemas. Deja de voltear a ver a los demás y de compararte. Voltea hacia adentro y ve qué es lo que sí te está funcionando. Escríbelo, documentalo. Si no lo documentas, no vas a poder cambiar las cosas. Ahora, te voy a dar algunos tips, ¿va? Todas las empresas, y aquí empieza el viaje al cerebro, al dueño de la empresa. Ojalá que esto te sirva para comprender cómo piensa y por qué piensa cómo piensa. Los dueños de negocios, los dueños de empresas sobre todo, o sea, los dueños de negocio empiezan a verlo, pero les cuesta trabajo porque están más enfocados a ganar dinero que construir una empresa y la continuidad. La diferencia es que el dueño del negocio le quiere explotar lo más que se pueda, sacarle el dinero que se pueda sacar y en su momento, si es necesario, deshacerse del negocio. El empresario ya descubrió que por obvias razones, cuando el negocio se convierte en empresa, mantiene un flujo económico y él mantiene un nivel de vida. Y él prefiere eso. O sea, en lugar de la ganancia inmediata del negocio, prefiere la continuidad. Entonces dice, obvio, si tengo empresa, genero riqueza. Eso es obvio, obvio. O sea, no tiene que pensar en explotarlo, porque eso es lógico. Ok, los que piensan de esta manera, o sea, más como empresario, insisto, si tienes un negocio, pero alcanzas a ver la continuidad, entonces estás pensando como empresario. Es digamos, ese perfil que les decíamos, el cuate de 43 a 56 años, ¿no? Que está pensando en crecer, es el que ve la continuidad. Bueno, ¿cómo ven los dueños de negocios que quieren crecer o de empresas a su emprendimiento? Han descubierto algo que pocas personas ven. Ellos no ven procesos, no ven sistemas, no necesariamente ven todas estas cosas complejas que vemos los que fuimos a la universidad a prepararnos como directivos o ejecutivos de una empresa. Como se crearon más en la realidad, digamos, en el campo, por así decirlo, o sea, ellos no ven toda esta sofisticación tecnológica. Ellos lo que ven, pues es lo que el día a día hay, o sea, es arena, digo, es tierra, es abono, semillas, el cielo, el agua, o sea, los elementos básicos para hacer crecer una planta. Sí te pueden creer que mediante una técnica determinada puedas obtener más producción. Sí te lo creen, pero ellos viven en esta realidad. ¿Por qué? Porque cuando tú te vayas de su negocio, de su empresa, él va a seguir ahí. Entonces, toda esa cosa bonita que le platicaste, toda esa fantasía del uso de Lean Manufacturing y el uso de Six Sigma y el uso de la herramienta de inteligencia artificial para el pago de impuestos y demás, todo eso a él le fascina, le encanta, lo escucha y se apasiona, pero él sabe su realidad porque aquí es donde nació y donde ha vivido. Para él las cosas son elementales. Un negocio tiene cosas elementales. ¿Qué cosas hay elementales en un negocio o en una empresa? Así es como ve el empresario el mundo. ¿Cuál se les ocurre a ustedes? Una elemental. Todos los negocios, todas las empresas la tienen. Todas, no importa si son con fines o no de lucro, si están en el sector salud, si están en el sector agroindustrial, si están en la manufactura, si están en cualquiera. ¿Cuál sería un elemento del negocio? Los productos o servicios que ofrecen. Así de sencillo. Todos tienen que tenerlo. O sea, ay, no, pero es que yo soy una AC, soy una asociación civil, no voy a generar lucro. No, pero si no tienes algo que ofrecer, nadie te va a financiar. Entonces tienes que tener un producto o un servicio, te guste o no te guste. Me decían a mí las cooperativas, porque alguna vez asesoré cooperativas para la Ciudad de México, porque estaba muy de moda ese tema. Y me decían, no, pero es que nosotros somos otra cosa, somos muy diferentes, ustedes no nos entienden, ustedes son capitalistas y son
de esos horribles de libre comercio y bla, 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 ¿no? Y yo le decía, sí, 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 lo que tú quieras, pero si tú como cooperativa no vendes tu producto, estás pelas, no existes. No, pero es que mira, tenemos un espíritu social y no sé si por eso. Tú puedes inventar la historia que quieras, pero si tú no vendes el producto, está pelas. Entonces, todas las empresas del mundo tienen un producto o un servicio. Otro elemento del negocio que crean que es permanente. ¿Cuál se les ocurre? Otro más. A ver, piénsenlo. ¿Cómo piensa el dueño? ¿Qué ve él todo el tiempo? Así como ve productos, ¿qué otra cosa vería? Inténtenlo, inténtenlo. Para que empiecen a pensar cómo piensa el dueño de la empresa y lo entiendan. ¿Qué ve él además de productos y servicios? ¿Pudiera ser el factor humano? O sea, Exactamente, claro, claro, por supuesto, los empleados o asociados o colaboradores, como le quieran llamar, sin ellos no hay negocio. De hecho, la empresa, definición de empresa es conjunto de personas. No existe empresa si no hay personas. No hay forma de que una empresa crezca si no crecen personas. Oye, pero yo no quiero gastar en mano de obra. A ver, entiende definición de empresa. Empresas son personas. Si la empresa crece, tiene que haber más personas. Punto. ¿Te guste o no te guste? Es que voy a poner robots. No importa. Se necesitan personas. Ese es otro elemento del negocio. Siempre va a haber empleados, siempre va a haber colaboradores. No hay de otra, no hay de otra sopa. Siempre va a haber eso. Y el dueño siempre está pensando en los productos y está pensando en esas colaboradores. ¿Cierto o no? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa sería un elemento del negocio? O sea, está en todos los negocios y todos los dueños lo ven. Piénsenle, piénsenle, para que piensen como piensan los dueños. Participen. ¿Cuál otro? Llevamos dos muy buenos. ¿Cuál otro ven? ¿Cuál otro ven? El más obvio y el más lógico de todos. ¿Esos productos a dónde van a ir? pues algún almacén o algún lugar, una instalación o algo así. Sí, sí, ellos quiénes son. Bueno, ahí estás hablando ya de dos, ya visualizaste dos, pero vamos por uno. O sea, esos productos, al final de cuentas, ¿qué quieres hacer con ellos? Pues venderlos, ¿no? ¿A quién? A los clientes. El cliente. Todos tenemos clientes, ¿cierto? Todos, todos. La Asociación de Empresarios de Iztapalapa es una asociación que no tiene ánimos de lucro y sin embargo tiene que tener clientes. Todos tenemos clientes, así piensan los dueños. O sea, ellos ven el producto, los empleados, los clientes y pensaste en otra cosa fabulosa, el espacio físico, ¿están de acuerdo? O sea, dicen, pues necesito esto, o sea, físicamente necesito esto para poder transportar esto, necesito esto para poder almacenar esto, necesito esto para poder fabricar esto, necesito esto para poder recibir a estos clientes. Eso se llama infraestructura. O sea, los medios físicos, ¿cierto? Todos los negocios lo tienen y el dueño vive en esa realidad. Entonces él ve productos y servicios, ve infraestructura, ve empleados, ve clientes. ¿Qué otra cosa vería un dueño? Porque ya ha tenido la experiencia buena o mala de trabajar. Generalmente, y depende,
de la circunstancia, pero se te puede aparecer alguien y te puede exigir algo. Bueno, además no estoy hablando del crimen organizado, ¿eh? Esa es otra cosa. Estoy hablando de cosas que tú tienes que cumplir. ¿Quién se te aparece? Pues todas las autoridades, o sea, como Hacienda, el IMSS, todos Te ellos. guste o no te guste, te cause un problema o seas feliz con eso, vas a tener que enfrentar a las autoridades para ciertas cosas. O sea, es una realidad y no importa si tú eres una empresa que se dedica a hacer gomitas o una empresa que se dedica a fabricar aviones. Ni siquiera el más poderoso y económicamente más fuerte empresario puede evitarlo, por eso siempre se alinean, ¿no? El mismo Tesla, el mismo Elon Musk, pues tiene que alinearse con las autoridades, es una realidad para su negocio. Y hablaríamos de otros, que a lo mejor ahorita no vale la pena mucho explicarlos, pero dentro de ellos estaría, por ejemplo, el presupuesto, ¿no? O sea, la cantidad de dinero que tengo, o como le llaman los economistas o los contadores, el capital de trabajo y mi tema de mi financiamiento, ¿no? O sea, el presupuesto, ese también podría ser un elemento del negocio. Estos elementos siempre están presentes. Estos elementos sí te pueden ayudar a definir un modelo de negocio. O sea, a diferencia de este que estaba acá arriba, del modelo Canvas, que pues en ciertos lugares le faltan elementos, o sea, no hay cómo acomodar el pensamiento, acá no, acá sí está muy claro. O sea, un dueño dice, este, para incrementar la producción necesito más instalaciones. Para tener más instalaciones necesito más venta. Para tener más venta necesito mejores productos. Para financiar nuevos productos necesito más presupuesto. O sea, siempre está haciendo las variantes distintas que tiene el negocio con estas variables dentro de esa ecuación a la que él le llama empresa o negocio. Siempre. Esa es la razón de por qué piensan como piensan. Tú cuando vas con él y le empiezas a explicar sobre un método de trabajo, una nueva disciplina, filosofía o metodología que podamos implementar, si no se la traduces a este nivel, se queda así como diciendo, vamos a seguir trabajando como estamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no le llegaste hasta donde él entiende. Esta es la dificultad de la comunicación entre los profesionales, los que se van y se toman un curso de alta dirección y los dueños. Que el dueño al final de cuentas sí te entiende qué es eso del marketing, sí te entiende qué es eso del marketing digital, pero en términos prácticos dice cómo eso va a penetrar o va a permear en los elementos básicos que yo tengo en la mente. O sea, si tú dices que con una estrategia de marketing voy a aumentar la cantidad de clientes, ok, yo en automático ya estoy pensando en las limitaciones que tengo en los otros elementos. Y esta es la forma en la que se puede negociar. Ahora, fíjense, ¿cómo convierto esta situación, o sea, estos elementos en algo usable o útil para todos? O sea, ¿a qué me refiero? A que lo puedan utilizar los mismos directivos, los empleados, pero también el dueño. O sea, a él también le interese. ¿Sale? Bueno, imagínense que aquí están los proveedores, ¿no? Vamos a usar a tres de esos elementos. Están los proveedores, están los clientes y están los empleados, ¿no? Son tres elementos básicos del modelo. No los puedo cambiar, no los voy a eliminar, tienen que existir a fuerzas. Si no tienes uno de ellos, no existe el negocio o no existe la empresa. Ahora pensemos que yo no los puedo tener aquí todo el tiempo, ¿cierto? O sea, no los puedo tener presentes todo el tiempo para que yo pueda tener una interacción con ellos. Es decir, yo no puedo tener a los proveedores, no sé, ni siquiera una vez a la semana sentados conmigo para que me retroalimenten. Ni tampoco, ni siquiera a mis propios empleados. O sea, no puedo decirles, oye, ¿sabes qué? Necesito junto otra vez, junto otra vez, junto otra vez. No. Y menos a mis clientes. Pero lo que sí puedo hacer es que esos directivos, esos empleados o esos proveedores sí se conviertan en información. Eso sí lo puedo hacer. O sea, sí puedo hacer eso. ¿Cómo? Mira, de entrada, al final, en esencia, lo que queda de cada uno de estos es información. O sea, el último proveedor, lo que queda es su domicilio fiscal, el nombre de su empresa,
Eh, los documentos que me entregó como su acta constitutiva, su constancia de situación fiscal, el producto que me vende, los precios que me ofrece, los descuentos que me da, el nivel de crédito que me maneja, qué tipo de certificaciones tiene, los tiempos en los que me entrega, las cantidades que me entrega. O sea, si lo resumimos, o sea, si lo convertimos a todos esos proveedores en información, eso podría ser el equivalente a una ficha técnica, ¿no? O sea, de todos mis proveedores yo tengo esta información. Si me preguntas del proveedor uno o del proveedor 2 o del proveedor 3, yo tengo esta información. ¿Sale? Esa es la información que yo tengo de él. Del mismo modo, mis clientes. Del mismo modo, mis clientes. Yo tengo cierta información de ellos. Y al final de cuentas, esa información me permite interactuar con ellos de una o de otra manera. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que me compró? ¿Cuánto me compró? ¿Qué descuento le hice? ¿Cuántos descuentos le he hecho en el año? Entonces, toda esta información del cliente a mí me va a permitir tomar mejores decisiones respecto de mi relación con él. Oye, a este cliente le debería de ofrecer un nuevo, un nuevo, una nueva oferta, le debería hacer un nuevo descuento o no. ¿Cuántos descuentos le he hecho? Oye, ¿este cliente sí me está pagando a tiempo o no? ¿Tener a este cliente es rentable o la verdad no es rentable? O sea, la verdad, o sea, después de un buen tiempo de trabajar con él, me doy cuenta que la verdad, pues en lugar de ganarle, le pierdo, porque le tengo que dar mucho financiamiento, le tengo que dar plazos muy convenientes para él. Cuando le pido un pago, se hace el omiso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas situaciones que se puedan presentar con el cliente se convierten en información. Esa es la realidad de los elementos del negocio. Son datos, ¿no? Y entonces es lo mismo para el tema de los empleados, ¿no? O sea, los empleados, al final de cuentas, son información. No estoy hablando de manera peyorativa, entiéndanse como resultado de gestión, o sea, del negocio. O sea, ¿qué sé de Margarita? Pues que Margarita está casada, que está divorciada, que tiene 3 hijos, que tiene 2 en la escuela, que uno ya terminó la escuela, que gana tanto, que está en la planta número 2, que se dedica que tiene como puesto tal y que ha trabajado con nosotros desde hace 5 años. Que la última promoción que recibió fue el año pasado, que ganaba tanto y ahora gana tanto, que ha tomado todos estos cursos, que es una persona que tiene ciertas características que la hacen valiosa para la organización, etcétera. Pero esa información, al final de cuentas, me permite interactuar de mejor manera con Margarita y con todos mis empleados. Entonces, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Hacia dónde los estoy llevando con esta idea del modelo de negocio y particularmente del modelo de negocio digital? Bueno, pues que asimismo puedes tener información de las autoridades, puedes tener información del presupuesto, y yo no estoy hablando de la parte contable y de los presupuestos que hacen en contabilidad, yo estoy hablando del presupuesto que tiene en la mente el dueño. El dueño no piensa como piensa el contador. O sea, el contador dice, tenemos presupuestos y tiene hasta las partidas presupuestales, ¿no? Y las tiene ordenaditas y ahí les va cargando y les va abonando lo que se va gastando. El dueño no piensa así, el dueño dice, si tengo 50 clientes y cada cliente me paga 1,000 pesos, entonces tengo 50,000 pesos, ese es mi presupuesto. Ahora, de esos 50,000 pesos le resto lo que pago de mano de obra, que pago 25,000, me quedan 25,000. De esos 25,000 tengo que hacer arreglos, etcétera, etcétera, son 5,000. Y de productos y materias primas son 10,000, me quedan 10,000. Así es como piensa. Entonces, ¿cuándo funciona el modelo de negocio? El modelo de negocio de información o con base en información. Primero tiene que ser digital porque ya lo habíamos platicado. O sea, a nadie le sirve un expediente de los empleados que es a papel porque nadie lo va a consultar, ¿no? Bueno, ni para felicitarlos el día de su cumpleaños. O sea, el día de hoy ustedes saben quiénes de sus empleados cumplen años. ¿Quién cumple años? Personas, circunstancias. ¿Lo saben?
Pues solo digo, si no tengo la información en digital y no la puedo consultar en una base de datos electrónica, pues tengo que preguntarle a la de recursos humanos. Dice Claudia, yo sí sé cuándo. Ah, pero pues, porque Claudia está en el negocio de los recursos humanos, ¿va? O sea, eso está interesante. Sí, bueno, ella ha tenido la sensibilidad de entender que es bueno saber cuándo cumplen tus asociados sus años, porque es una buena manera de que ellos sepan que tú estás de alguna manera atento a sus necesidades, a su experiencia, a su vida, ¿no? Pero el modelo de negocio, cuando lo conviertes o lo entiendes en forma de información, o sea, cuando lo ves como información, entonces lo conviertes en digital y cuando lo unes, o sea, cuando tienes toda la información integrada, ahí aparece el modelo de negocio. Ese es el verdadero modelo de negocio. ¿Por qué? Porque cuando tú tengas que hacer decisiones sobre los empleados, sobre los clientes, sobre los productos, sobre los presupuestos, sobre cualquiera de los elementos del negocio, la vas a tener a la mano. La vas a tener a la mano. ¿Sí se entiende cuál es la trascendencia de la información? Ahora, si no lo crees, si todavía estás dudoso y tú dices, no es cierto, eso que estás planteando no es una realidad o no es una realidad en mi empresa, ni es una realidad en el mundo. O sea, es una buena idea, una buena teoría, pero eso todavía no, o sea, no, yo no lo veo, ¿no? Bueno, ahí les va. ¿Cuáles son las empresas más competitivas actualmente? Ay, perdón. ¿Cuáles son las empresas más competitivas actualmente? Bueno, son aquellas que trabajan precisamente con información. O sea, todo lo que tienen de esta cosa física, o sea, de lo físico, se convierte en digital y se convierte en datos. Empleados están convertidos en datos. Clientes se convierten en datos. Proveedores se convierten en datos. Infraestructura se convierte en datos. Presupuesto se convierte en datos. Procesos en datos. Actividades en datos. Todo se convierte en datos. Y una vez que tienes los datos, de nuevo, ya saben, si nos quieren seguir en redes sociales, en nuestra página web o en pues alguno de nuestros medios, ahí están para que los puedan anotar. Pero bueno, una vez que tienes todo eso como datos, entonces viene la simplificación que todo mundo queremos, los algoritmos de búsqueda. O sea, estos que potencian todo. ¿Por qué razón te aparece en Facebook ese producto que tú dices, es que esto solo lo pensé, o sea, yo nunca dije que quería unos patines? ¿Por qué me están apareciendo ofertas de patines? ¿Por qué sí? ¿Por qué? O sea, sí, yo, o sea, sí, yo sé que quiero cambiar mi carro, pero yo no se lo he dicho a nadie. Entonces, ¿por qué me están apareciendo vehículos y particularmente el que a mí me gusta? ¿No? Imagínense cuántas cosas inconscientes hacemos, pero que el sistema sí está registrando y convierte en datos, en analítica. Y eso obviamente está pensado ¿para qué? Pues para hacerte comprar. Y te está monitoreando a partir de todas las redes sociales en las que interactúas. O sea, tú escribes en Twitter, bueno, ahí estás generando datos en el post. Abriste una foto, algo especial en Pinterest. Ah, bueno, pues ya te registró. En Google hiciste una búsqueda, en LinkedIn buscaste algún perfil, te interesó algo, en Facebook. Todas esas redes sociales están interactuando contigo, estés consciente o estés inconsciente. Y todo eso está dejando información. Y eso es lo que hace que los algoritmos te lo den. Estas empresas que son digitales son las más competitivas del mundo. O sea, Amazon versus Facebook versus eh, Alibaba versus Mercado Pago versus etcétera, etcétera. Esas empresas son las más competitivas. ¿Por qué? Porque entienden qué significa competir. O sea, de entrada saben que el mismo producto lo puedes encontrar en Facebook, perdón, en Mercado Libre, lo puedes encontrar en Amazon o lo puedes encontrar en Marketplace o lo puedes encontrar en diferentes lugares. Entonces, ¿cómo están dándote la mejor oferta? Con base en tus propias decisiones que tomas al navegar,
te van haciendo una propuesta cada vez más justa a lo que tú estás buscando. Entonces, sí, ya sé que andas buscando una computadora, pero ¿qué te parece esta? Que ya viste que estuviste buscando las HP. Bueno, de las HP que tengo, esta que alguna vez consultaste sin que te dieras cuenta o te tardaste más tiempo ahí viendo ese anuncio, de ese modelo tengo todas estas en estos precios. ¿Cuál te gustaría? ¿No? Eso es ser competitivo y funciona con base en un modelo, con un modelo de información. ¿Eso aplicaría a tu negocio? Sí, por supuesto, pero tienes que escribirlo. No hay forma de que alguien te ayude y si no lo pones por escrito, menos. Porque si no lo pones por escrito, entonces te regresas a la forma en la que piensa el dueño de la empresa, aquí, en sus elementos. Pero los trae en la cabeza nada más. Y eso le dificulta transmitir, ¿no? Y por eso nadie le entiende a la maqueta que quiere construir. Y por eso se la pasa, hable y hable y hable y hable. Entonces, quieres tener claridad, quieres crecer, quieres impulsar tu negocio, quieres hacerlo lo más rápido posible, de la mejor manera, hazlo con datos. Ya nada más para cerrar el día de hoy, les platico una experiencia que tuve. Ahorita estamos asesorando una empresa que se dedica a hacer chocolates. Aquí cerca de su casa, mi casa, hay una fábrica de chocolates que tiene muchos años y casi, digo, no es que lo haga muy frecuentemente, pero digamos que es el lugar a donde cuando quiero comprar chocolates, pues voy a comprar porque me queda muy cerca. Y los chocolates son buenos, sí, sí están buenos, pero, pero no son tan buenos, ¿no? O sea, la verdad. Y por X razones del destino, pues estamos asesorando una empresa que se dedica a hacer chocolates. Y bueno, pues ya el día que fui, la primera vez a hacer el diagnóstico, el recorrido, pues fuimos a ver los productos que tenían y bueno, pues más o menos pude conocer el proceso, pude conocer los productos y bueno, sí, digamos, está interesante todo el proceso que me explicaron y demás, pero obviamente la visita no iba a completarse hasta que yo probara los chocolates, ¿cierto? Y cuando los probé dije, wow, estos chocolates sí tienen algo especial. O sea, sí, de verdad, sí, son diferentes, o sea, saben muy buenos, ¿no? Estos chocolates se venden en el Cinépolis. Si alguien no los probó, pues me imagino que tuvo esa misma experiencia, o al menos esperaría que así fuera. Pero bueno, lo que quiero comentarles es que en algún momento los dueños de esta empresa decidieron hacer, eh, pues, publicidad, ¿no? O sea, dijeron, pues que está de moda el marketing, pues hay que hacer marketing. Y dicho por las palabras del dueño, entonces me decía, pues contraté a una de las mejores agencias, me sacó una lanototota y sí posteaban en Facebook, o sea, sí salían fotos de nosotros y así. La verdad es que eso no incrementó nada nuestras ventas, ni tampoco le vi yo la mayor trascendencia a ese esfuerzo. Y yo le decía, bueno, lo que pasa es que una de las reglas del marketing, y no lo digo yo, sino lo dice el autor o el creador del tema del marketing, Kotler, lo que él dice es que el marketing debe ser impulsado por el cliente. A lo mejor pocas personas le han entendido lo que quería decir con eso, pero el marketing dice debe ser impulsado por el propio cliente. Tus campañas de marketing deben ser impulsadas por el propio cliente. Bueno, eso pasó en la primera reunión. Luego volví a ir para entregarles unos diagnósticos que eran importantes para ellos y en esa reunión yo llegué más temprano. Entonces dije, hoy sí voy a comprar chocolates porque la primera vez que fui me los regaló. Y la segunda vez dije, no, ahora sí me voy a dar el lujo de yo elegirlos. Entonces ya estuve ahí, llegué a la tienda que tienen abajo en la fábrica y empecé a revisar pues, cuáles me iba a llevar, pero de repente lo que sucedió ahí fue un acto de magia. Entraron unas personas a comprar chocolates y por el rollo que traían, yo dejé de visualizar los productos y me fui a sentar a una banquita que tienen ahí y me quedé observando. Y fue fantástico ver cómo todas las personas que entraban ahí se convertían en niños. Todos, o sea, no, o sea, sí había algunos niños, pero la mayoría eran adultos, era horario de clases. O sea, todos los que entraron ahí se transformaban en niños y empezaban a emocionarse, o sea, daban vueltas, giraban, se iban de un lado a otro, recorrían el pasillo y cambiaban el tono de la voz. De tener un tono grave y serio, se convertía en un tono suave y dulce como los niños, como hablan los niños.
Y empezaban a decir, ay, sí, es que yo los conocí, es que yo vengo desde Estados Unidos para acá y cuando vengo a México vengo a comprar chocolates aquí, me los presentó una prima, no, y ya probaste las gomitas, no, es que tienes que probar las gomitas. Bueno, este de acá de café, híjole, se ve buenísimo, pero ya viste este mango enchilado con chocolate, ¿crees que deberíamos de probarlo? ¿Tú qué piensas? ¿Deberíamos de probarlo o no? Y el otro que contesta dice, pues obviamente sí, 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 pues hay que probarlo, o sea, no compres mucho, pero sí compra, o sea, para probarlo, porque, o sea, ante la inmensa oferta que te ofrece, y no es porque la variedad sea muy grande, sino porque tu mente ya está en un estado de contemplación, de gozo, a todo dices que sí. Entonces, compran de este 100 gramos y de este 50 y bla, 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 ¿no? Entonces, toda esa experiencia, pues ya terminó mi momento ahí y ya entré a la reunión con los dueños y le decía yo a Vicente, le digo, oye amigo, pues es que, o sea, digo, no me lo tomes a mal, pero creo que tu marketing no tendrías por qué pagar tanto dinero para que lo hagan, o sea, realmente lo tienes gratis. Si hubieras grabado lo que pasó o lo que yo viví ahorita allá abajo en tu tienda, ese sería el mejor marketing que puedes tener. Porque fue fabuloso ver cómo unos adultos ya, señores, digamos, pues de una edad ya elevada, se transformaban en chavitos y andaban experimentando y probando y viendo y se comportaban como niños y todos salieron de ahí felices. Digo, si eso lo hubieras puesto en las redes sociales, entonces en automático eso hubiera impulsado tus ventas, porque muchas más personas querrían experimentar eso, no el chocolate, experimentar qué significa transformarte en niño al entrar a un establecimiento, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les queda a ustedes que atendieron el llamado el día de hoy? Pues les queda escribir el modelo de negocio, hagan su to-do. O sea, el modelo de negocio sí tiene una metodología, nosotros tenemos una y si les interesa se las podemos compartir, podemos platicar, darles asesoría, pero si no tienes ganas de tener consultores para esto, pero sí tienes ganas de escribir tu modelo de negocio, no sigas reglas, escribe lo que crees que debería de ser tu negocio. Esta característica que tiene el modelo de negocio de que te describe cómo va a construirse y cómo es, yo le llamo que está en dos tiempos. O sea, el modelo de negocio se escribe en tiempo presente y en tiempo futuro. Por obvias razones, el modelo de negocio debe describir todo lo que acabamos de platicar, o sea, por lo menos los 5 elementos que tienen todos los negocios. Hay más que están permanentes, pero con esos 5 que tengas es suficiente. O sea, describe a tus clientes en términos de datos. ¿Qué necesito saber de ellos? Describe a tus proveedores en términos de datos, puesto, de los clientes, ¿no? Etcétera, etcétera. Obviamente, si tú ya no estás en un negocio, si no estás en una empresa, sí conviene que describas el organigrama, pero no el organigrama con base en quién tiene más tiempo en tu empresa, quién es el más leal y ese tipo de cosas. No, el organigrama es una estructura jerárquica visualizada. Entonces, descríbelo con base en los puestos que necesitas. Por ejemplo, en el ejemplo de los chocolates. Pues yo sí necesito el área de marketing, pero no necesito que el área de marketing lo lleve un externo porque no entiende, ya lo experimenté, ya vi que no entiende qué es lo que es el marketing en mi negocio. El marketing en negocio es capturar momentos de los que me consumen. A lo mejor ir al Cinépolis y ver las caras que ponen las personas cuando compran sus dulces, particularmente mis chocolates. Entonces describe tu organigrama, describe tus elementos del negocio, describe cosas a lo mejor superfluas pero importantes como cuál es el uniforme de mi gente, cómo deberían de ser mis instalaciones limpias, organizadas, pulcras, este, cómo deberían de estar mis vehículos, ¿no? Toda esta narrativa de cómo es el negocio que quieres y cómo es que la empresa que vas a construir va a operar ese modelo de negocio. Eso te va a ayudar a dar la visión. Y después, mediante la incorporación de técnicas en donde te pueden ayudar tus empleados actualmente, sobre todo tus gerentes, tus directivos, te van a ir diciendo, bueno, pues aquí, por ejemplo, podemos incorporar una técnica de marketing como la FODA. Aquí podemos implementar a lo mejor una técnica de ABCs o de Pareto, pues para priorizar, por ejemplo, costos, gastos, ingresos, etcétera. Y eso lo va a ir robusteciendo hasta que te des cuenta que tienes verdaderamente un modelo de negocio que la gente
que te sigue y a la gente que en su momento vas a impactar, le sea más fácil, le sea más sencillo entenderte. Bueno, pues ahora sí, dudas, preguntas, comentarios, observaciones. ¿Qué vieron? ¿Qué les gustó? ¿Qué no? ¿Qué le faltó? ¿Qué tal, Carlos? Por acá David Nova. Sí, sí, Pues sí, mira, yo creo que pues lo importante que dices es pues plasmar el futuro para dónde queremos llevar la empresa y yo creo que trabajar en ello, ¿no? O sea, comentabas algo importante, ¿no? El tema de los tiempos, el estado actual y el futuro. Entonces yo creo que ese es tenerlo en mente y creo que ese es uno de los puntos que pues se pueden aterrizar en esas juntas, ¿no? Que estás comentando y que claro. podemos ir haciendo los ajustes. Tú acabas de decir algo súper importante, Inge, o sea, la relevancia de considerar el tiempo. O sea, ese es un recurso que sí no se vuelve a, o sea, que no es digamos, reemplazable, ¿no? O sea, no se va a regenerar. No es lo mismo hoy que 5 años más tarde y lo notas en tu persona. Entonces, el modelo de negocio, el principal impacto que tiene es en ahorrar tiempo. Porque si no lo defines en lo que involucras a las personas, inclusive muchas que ya habías involucrado, que tenían habilidades, que estaban bien dispuestas a participar, se van, ¿no? Porque no pasamos a la ejecución. Y entonces dijeron, no, pues yo me voy. Perdiste recursos valiosos. Entonces, todo lo que nos afecta siempre tiene que ver con el tiempo. Entonces, el modelo de negocio es una herramienta poderosísima para no desperdiciar ese recurso tan valioso. Buenos días. Mi Sí, nombre es Omar. sí, Eh, Omar, te escucho. creo que el modelo de negocio en esta actualidad es la data. Si tú tienes específicas las necesidades de tu cliente, pues puedes convertir tu producto en una estrella, ¿no? Aquí lo que me parece muy interesante que mencionabas, cómo la persona repite y repite y repite las historias y cada que te lo encuentras te dice la misma historia, cuando en realidad pues es que no tiene otra manera de compartir lo que ha vivido, pero tampoco no está abierto a un cambio. Cuando tú dices, bueno, sí, yo tengo esta historia, soy una empresa de 40 años, me dedico a esto y me estoy transformando en esto. Cuando tú ya le das la visión del futuro, creo que ese implementación de negocio o esa idea de negocio toma una forma más atractiva. ¿Por qué más atractiva? Porque no te quedas en el pasado, no es simplemente todas mis victorias pasadas me han traído a esto, sino Exacto. toda mi historia va para el futuro. Claro. Esto es lo que yo tomo de lo que platicabas de las personas que repiten y repiten, ¿no? Acabas de decir algo bien interesante, Omar. No sé si te lo comparto y ojalá que los demás también lo puedan visualizar. Una de las principales razones por qué las empresas se mueren en la transición de la primera a la segunda generación es porque la nueva generación llega con ideas que dice que son nuevas y que las ideas del que estaba antes son viejas, ¿cierto? O sea, no, papá, es que, o sea, esas son ideas viejas de tu época, ya ahorita no se usan, entonces ya estás obsoleto. Y el papá ve al hijo como, no, es que todo es novedoso, pero son cosas sin fundamentos, sin bases, etcétera, ¿no? El modelo de negocio es para poner un punto de acuerdo, porque lo que estás haciendo es decir, acepto que los negocios en esencia sí son esos elementos que tú dices. Es cierto, es real. O sea, no importa qué tamaño seas, o sea, no importa que seas Mercedes-Benz, tienes los 5 elementos. O sea, tienes a los clientes, tienes a proveedores, tienes empleados, tienes presupuestos, tienes infraestructura y otros más que se van a ir agregando en el camino, es obvio. Pero al menos estos 5 que el fundador ve, porque si hoy mismo, resucitáramos a los fundadores de Mercedes-Benz, dirían, lo primero que preguntarían es, ¿cuántos clientes tenemos actualmente? ¿No? ¿Cuántos productos tenemos? O sea, porque sigue siendo la misma base. Entonces, una forma de conciliar a las dos generaciones es, a ver, no, la generación nueva entiende que sí, los negocios sí se administran a partir de los elementos,
que en eso se coincide mucho con los contadores. Por eso el contador es como siempre un muy cercano al dueño, porque le entiende en ese sentido. Pero además, lo que estás haciendo es potenciar esos elementos, o sea, le estás poniendo anabólicos o esteroides, como le quieras poner. O sea, estás diciendo sí a la administración por clientes, sí a la administración por proveedores, sí a la administración de productos, sí a la administración de presupuesto, pero hagámoslo con una visión actual. O sea, con información digital, con datos, con algoritmos de búsqueda, con algoritmos de visualización, con algoritmos de análisis, para que sepamos más de lo que en teoría pues traes en la mente, porque en la mente no puedes necesariamente saberlo todo, ¿no? Entonces, esta parte, Omar, sería como muy fabuloso que los dos mundos dejaran de pelear y se pudieran coexistir, ¿no? ¿Tú cómo ves eso que te acabo de decir? Sí, definitivamente, bueno, como área contable, pues tiene todas las tripas. Se entera de cuánto dura un lápiz, de cuánto tiempo le dura una pluma a cierta persona, de los cumpleaños, pero definitivamente estos son datos que uno como área contable los tiene identificados, los tiene presentes, pero como área administrativa o como área de dueños, donde esta persona cree que abriendo una tienda va a generar más recursos. Cuando tú en área contable le dices, es que no tienes dinero, es que te hace falta recursos, es que te hace falta infraestructura, es que te hace falta programas, pero el dueño se avienta y dice, sí, no importa, lo voy a hacer, te guste o no, tienes que apoyar o aceptar esa idea y complementarla. Exacto. Nosotros a lo mejor a veces tenemos miedo o temor porque vemos los números, pero el dueño dice, si con esto logro redituar lo que ya tengo, pues me voy a aventar. Entonces, tú mencionabas hace rato que una dama probaba lo que, o sea, se aventaba a lo que ya estaba probado. Ujú, Y como hombre, pues tú te aventabas a lo que caiga. Entonces, ujú. que el complementar estas dos ideas, digamos, el lado masculino y el lado femenino, por ponerle un término, creo que es genial. ¿Por qué? Porque te vas a aventar, pero con toda la información. Exacto, esa es una excelente idea, porque ahí van a convivir las dos visiones. O sea, sí te puedes aventar porque hay información que te lo sustenta y eso le daría mucha flexibilidad, mucha agilidad a las empresas, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Espero que todo lo que platicamos hoy les caiga de valor y que en unos días esto los haga tomar mejores decisiones respecto a la planeación, ¿no? Es decir, vamos a construir ese modelo de negocio, caray, sí se puede. Y esto les repercuta en mayor ahorro de tiempo y mejor uso de sus recursos. Que tengan una excelente semana, que tengan mucho éxito. Nos vemos en el quinto y último algoritmo en el próximo mes. Y de ahí nos vamos a el tema del Congreso, donde vamos a presentar tecnología para darle soporte a todo esto.